¿Se acuerdan de cuando convertirse en superhéroe no dependía de efectos digitales, sino de kilos de pintura verde, una historia triste y un tipo llamado Lou capaz de levantar un Buick sin sudar? A finales de los 70, el increíble Hulk no formaba parte de un universo cinematográfico gigantesco. Era un drama televisivo con más corazón del que mucha gente recuerda. Algo cursi por momentos y sorprendentemente profundo, emitido en CBS en lugar de en una sala de cine. Entre 1978 y 1982, Bill Bixby interpretó a un científico errante, amable y atormentado por su propia furia, mientras Lou Ferrigno aparecía como el monstruo verde, descalzo, sin camiseta y misteriosamente siempre con los mismos pantalones intactos. Hoy revisaremos 15 datos curiosos sobre la serie que convirtió las transformaciones de Hulk en un ritual semanal y que nos provoca nostalgia cada vez que escuchamos aquel tema de piano. Número 15. El tipo verde era Lou Ferrigno. Pero en una de las primeras escenas de transformación, esa en la que Hulk mira hacia un árbol, quien aparece en realidad es Richard Kiel, el actor que dio vida a Tiburón en las películas de James Bond. Sí, el primer Hulk de acción real fue por un instante un villano de Bond. Kiel llegó a ser elegido oficialmente y rodó un par de días, pero los productores no quedaron del todo convencidos. Su altura de 2,18 metros era imponente, pero buscaban una presencia más musculosa. Kiel tenía estatura, pero no la corpulencia. Además, las lentillas verdes le irritaban tanto los ojos que el rodaje se volvió una tortura breve. Finalmente contrataron a Lou Ferrigno y de manera muy discreta dejaron una de las tomas de Kiel en el montaje definitivo. En la silla de maquillaje vemos a Ferrigno, enorme y definido, junto a Norman, el maquillador, en un pequeño cameo que cuesta olvidar una vez que lo detectas. Así que si al ver el piloto pensaste, ¿por qué Hulk parece de repente más alto y un poco desconcertado? Estabas en lo cierto. Ese era Tiburón, pintado de verde, intentando ser Hulk, y abandonando la misión en menos de 48 horas. Número 14. Hulk no daba puñetazos. Uno esperaría que una serie sobre un monstruo verde gigantesco y lleno de ira mostrara aunque fuera un buen golpe, pero no ocurrió. En la serie original de El Increíble Hulk, el personaje casi nunca golpeaba a nadie. Ni un puñetazo, ni un mamporro, ni siquiera una cachetada. Lo suyo era levantar personas como si fueran muñecos, arrojarlas por los aires, doblar rifles como si fueran de plástico o volcar autos solo para demostrar su fuerza. La explicación es sencilla. Kenneth Johnson, el creador, no quería que Hulk fuera un simple bravucón. Buscaba un tono trágico, no peleas callejeras. Además, la cadena imponía límites estrictos a la violencia. Para ellos, un puñetazo era demasiado, pero lanzar a un hombre 6 metros parecía perfectamente aceptable. Por eso las escenas se resolvían con cámara, lenta, música intensa y gruñidos, pero poco contacto real. Después de todo, un puñetazo auténtico de Hulk no dejaría a nadie aturdido. Lo enviaría directo a la semana que viene. Y CBS no iba a poner eso justo después de los Walton. Para colmo, el Hulk del piloto ni siquiera era siempre Lou Ferrigno. En las primeras escenas del capítulo inicial, no todas las apariciones del gigante verde corresponden al mismo actor. Número 13. Bill Bixby aún no tiene una estrella. Suena increíble, pero es verdad. Bill Bixby, figura clave de la televisión, nominado al Emmy y corazón emocional de El Increíble Hulk, sigue sin un lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood. El actor que aportó carisma en Mi Marciano favorito, ternura en El padre de Eddie, magia en El mago y una profundidad inesperada como el Dr. David Banner, quedó inexplicablemente fuera. Mientras tanto, ahí hay estrellas para personajes de dibujos animados y para gente cuyo mayor logro quizá no vaya mucho más allá de un reality musical. Bueno, eso último me lo invento, pero ya entienden el punto. Brandon Cruz, quien interpretó al hijo de Bixby en El padre de Eddie, ha encabezado el esfuerzo para enmendar esta omisión. Para él, Bixby no solo fue un compañero de reparto, sino un mentor y una figura paterna real. Insiste en que la campaña no es por fama, sino por darle a Bixby la gratitud y el reconocimiento que merece. Y los fans, por supuesto, lo tienen más que claro.
Aquí viene el obstáculo. La Cámara de Comercio de Hollywood solo permite una estrella póstuma al año y la solicitud cuesta más de $75,000, porque si algo simboliza el honor en Hollywood, es una factura enorme. Aún así, Cruz ha logrado reunir una parte importante del dinero y la campaña sigue avanzando. Así que si admiran a Bixby o simplemente creen que el hombre que logró hacernos llorar con la historia de un gigante verde merece su lugar en ese paseo, considérenlo una invitación. Porque seamos honestos, si Bill Bixby no merece una estrella, quizá habría que replantear todo el sistema desde cero. Número 12. El increíble Hulk se inspiró en Los Miserables. Sí, aunque suene raro, la serie no nació únicamente de músculos verdes y camisas destrozadas. Kenneth Johnson, creador del programa, tomó como base al fugitivo de la novela de Victor Hugo. David Banner era, en esencia, una versión moderna de Jean Valjean, un hombre marcado por un pasado doloroso, intentando enmendar sus errores mientras huía sin descanso. Solo que, en lugar de cargar con el robo de una barra de pan, cargaba con un alter ego furioso que destruía su vestuario cada semana. Jack McGee funcionaba como un inspector hecho y derecho. La energía era totalmente la de Javert, no un simple reportero entrometido, sino una presencia persistente que seguía a Banner de pueblo en pueblo, siempre llegando un instante tarde, siempre convencido de que estaba a punto de descubrir la verdad, siempre con esa mirada de sospecha clavada en todo lo que veía. Javert perseguía justicia, McGee perseguía un gran titular, y si había suerte, un Pulitzer. La misma obsesión, pero con menos poesía. Señor McGee, no me haga enfadar. No le gustaría verme enfadado. Esa dinámica, el fugitivo atormentado y el perseguidor incansable, fue lo que le dio al programa una resonancia emocional que la mayoría de las series de superhéroes jamás tuvieron. No era solo el monstruo causando estragos, era culpa, aislamiento y un hombre intentando controlar la parte de sí mismo que más temía. Así que sí, si alguna vez te sorprendiste con un nudo en la garganta viendo a un tipo haciendo autostop mientras sonaba una melodía de piano, no era solo nostalgia, era Víctor Hugo, con mejores escenas de acrobacias. Número 11. Hulk tenía una familia y un lugar al que llamar hogar. Siempre recordamos a David Banner como un nómada solitario, deambulando de un sitio a otro, ayudando a desconocidos, dejando muebles destrozados a su paso y manteniendo a todos a cierta distancia. Pero hay un giro inesperado. Sí tenía un origen, una hermana y un padre vivo, aunque no precisamente encantador. En el episodio Regreso a casa de la tercera temporada, descubrimos que Banner venía de un pequeño pueblo llamado Trevorton, Colorado. Su hermana menor, Helen, interpretada por Diana Muldaur, también era científica brillante, como si en la familia Banner nadie hubiera considerado otra carrera que no involucrara laboratorios y fórmulas. Su padre, interpretado por John Marley, era emocionalmente frío y no reaccionó con mucho entusiasmo al ver de vuelta a su hijo irradiado con rayos gamma. Incluso aparecen flashbacks de la madre agonizante, porque aparentemente la serie decidió que el trauma heredado también tenía cabida. El impacto fue grande. Banner, hasta entonces, era casi una figura fantasmal, un hombre con vaqueros, tristeza y secretos. De repente tenía pasado, raíces, vínculos familiares, problemas de infancia y heridas que no venían solo de un laboratorio. En un momento particularmente emotivo, Helen le confiesa que volvió porque no soportaba pasar otro día de acción de gracias, solo. Es una escena breve, pero demoledora. Durante un episodio, el increíble Hulk nos mostró algo raro en una serie de superhéroes de la época. ¿Quién era realmente David Banner antes del accidente, antes de perder a su esposa? No era solo un científico atormentado ni un vagabundo condenado. Era un hijo, un hermano, un chico de un pueblo pequeño que alguna vez tuvo una vida normal, aunque marcada por un padre difícil. Por supuesto, nada dura. Al final del capítulo vuelve a la carretera, levantando el pulgar en otra autopista mientras la soledad lo acompaña. Número 10. El productor ejecutivo quiso rechazar el proyecto. Kenneth Johnson, el creador de la serie, estuvo a punto de decir que no desde el primer momento. No quería trabajar en algo que sonara a monstruo verde de cómic. Venía de escribir El hombre de los 6 millones de dólares y la mujer biónica, historias de ciencia ficción, sí, pero con personajes complejos que afrontaban sus poderes con un peso emocional real.
No le interesaban las mallas, los villanos estrafalarios ni nada parecido a los dibujos animados de los sábados por la mañana. Cuando la cadena le propuso adaptar El Increíble Hulk, su reacción inicial fue un claro rechazo, pero entonces encontró el ángulo adecuado. En vez de abrazar el caos del cómic, decidió convertirlo en tragedia. Transformó a Banner en un hombre consumido por la culpa, el dolor y su propia furia. No un superhéroe, sino un viajero maldito tratando de ayudar a otros mientras lucha por contener algo que lo supera y que, de paso, destruye toda prenda que no sean esos enigmáticos pantalones indestructibles. Johnson convirtió la premisa de Marvel en un drama humano, más reflexivo que espectacular. Menos Hulk aplasta, más un hombre roto intentando mantener su humanidad en medio de su tormenta interna. Y gracias a esa visión, la serie terminó siendo lo que recordamos hoy, melancólica, profunda y sorprendentemente conmovedora, creada por alguien que, paradójicamente, no quería hacer una serie de cómics, y terminó haciendo la mejor de su clase. Número 9. She-Hulk existe gracias a un episodio de Hulk que jamás llegó a emitirse. Marvel siempre ha seguido aquello de escribe sobre lo que conoces, pero en este caso fue más bien, escríbelo ya antes de que la televisión te quite la idea. She-Hulk no nació por inspiración artística, sino por puro instinto de supervivencia editorial. En la sala de guionistas de la serie El Increíble Hulk, circulaba el rumor de un episodio en el que David Banner le haría una transfusión de sangre a una pariente enferma, provocando que ella también se convirtiera en una Hulk. Marvel entró en pánico. Si la serie emitía esa trama primero, CBS podía reclamar derechos sobre cualquier versión femenina del personaje. Así que Marvel actuó como solo Marvel actúa bajo presión. Inventó un personaje nuevo en tiempo récord. Así nació Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, abogada, y convertida en una mujer verde y poderosa gracias a una transfusión de sangre gamma de última hora. Y por supuesto, totalmente registrada como propiedad de Marvel. El primer número de The Savage She-Hulk salió en 1980, justo a tiempo para adelantarse a cualquier movida de CBS. La serie nunca llegó a presentar una Hulk femenina, pero la simple amenaza de que eso ocurriera obligó a Marvel a reaccionar, dando origen a una de sus heroínas más emblemáticas. Número 8. El día en que el señor Rogers conoció a Hulk. Entre todos los cruces improbables de la televisión, este se lleva el premio. La vez que Fred Rogers visitó el set de El Increíble Hulk, no fue para calmar a Hulk con un cardigan mágico, sino para un episodio de El vecindario del señor Rogers dedicado a los superhéroes, emitido el 6 de febrero de 1980. Rogers llevó a su audiencia tras bastidores para mostrar cómo se hacía la serie, y sobre todo, para recordar algo esencial. Hulk no era real. Antes de encontrarse con el gigante verde, Rogers charló con Bill Bixby. Él le explicó cómo funcionaba el rodaje y habló de algo muy personal. Cómo aprendió de niño a manejar su propia ira, cómo es natural enfadarse y cómo es importante encontrar formas de expresarlo sin hacer daño. Luego llegó el turno de la transformación. Lou Ferrigno le enseñó a Rogers todo el proceso, la pintura verde, las prótesis y la cantidad absurda de paciencia que hacía falta. Le mostró el adhesivo especial, la frente postiza y cómo se aplicaba todo aquello paso a paso. Pero, como siempre con el señor Rogers, el tema no era solo el maquillaje. Era una conversación sobre emociones, en particular sobre la rabia, que sentirla es normal. Pero lo importante es qué hacemos con ella. Fue uno de esos momentos que solo Rogers podía crear, donde una visita técnica se convertía en una pequeña lección de humanidad, envuelta en bondad, y en pintura verde, porque al final, por encima de los destrozos, el increíble Hulk también era una historia sobre sentimientos, y por eso encajó tan bien en el vecindario de Rogers. Número 7. Hulk peleó con un oso real en el episodio piloto. En lo que a alguien le debió de parecer una gran idea en aquel momento, los productores decidieron que Hulk debía enfrentarse a un oso de 317 kilos en el episodio Una muerte en la familia. Alguien revisó los papeles del seguro, y por razones que escapan a la lógica humana pensó, sí, esto necesita más riesgo legal. La escena se rodó durante 2 días enteros en un río, porque pelear con un oso no era suficientemente arriesgado sin añadir agua helada, piedras resbaladizas y corriente fuerte. El oso estaba entrenado, llevaba bozal
y supuestamente había recibido un sedante, pero seguía siendo un animal enorme con garras, dientes y cero interés en seguir las instrucciones. Según cuentan, en medio del rodaje, el oso le arrancó la peluca a Lou Ferrigno y luego empezó a lamerle la cara. Imagina la situación, embadurnado de pintura verde, prácticamente ciego por las lentillas, sin escuchar bien, con el agua hasta la cintura, tiritando, y mientras tanto, tratando de apartar a un oso de 317 kilos que te da la bienvenida con un exfoliante involuntario. Era finales de los 70, cuando los protocolos de seguridad parecían escritos detrás de una servilleta con un crayón. Hoy, para rodar esa misma escena, necesitarían casi 50 coordinadores de seguridad, firmas de 3 sindicatos distintos, un terapeuta para el oso, otro para ti y probablemente un manual de 200 páginas. Número 6. La serie fue pionera en la moda Rip and Ship. Uno de los chistes involuntarios más memorables del programa era la extraña relación de David Banner con la ropa barata y desechable. Cambiaba de camisa más que un bailarín de Chip and Dale, y prácticamente por las mismas razones. Cada vez que se enfadaba, empezaba a transformarse. La camisa explotaba por las costuras y, por arte de magia, los pantalones sobrevivían con un par de rasgaduras fashion. Era como si su vestuario estuviera hecho de papel de seda y fe. Detrás de cámaras, el truco era mucho menos místico. Kenneth Johnson explicó que el equipo de vestuario usaba camisas deliberadamente pequeñas para Lou Ferrigno y marcaba las costuras con cuchillas de afeitar. Así, cuando él flexionaba los músculos, la tela se rompía exactamente donde debía, sin necesidad de fuerza sobrehumana. Pero el verdadero enigma sigue sin resolverse. Si Banner llevaba toda su vida en una triste bolsa de lona, ¿de dónde salía la interminable reserva de camisas nuevas? ¿Tenía una especie de Amazon Prime de los 70? ¿Existía una tienda secreta llamada Moda para quienes ocasionalmente se convierten en monstruos? Son preguntas importantes, preguntas que nos quitan el sueño a los fans. Número 5. David Banner no fue un accidente. No hacía falta ser un experto en cómics para notar que en la serie cambiaron el nombre de Bruce Banner a David Bruce Banner. No fue un despiste ni un error tipográfico. Fue una decisión totalmente intencional, nacida de una lógica maravillosa y muy propia de los años 70. Los productores pensaban que Bruce sonaba demasiado extravagante para el protagonista de un drama televisivo. Sí, así como lo lees. Consideraban que no era lo bastante duro para un hombre que se convierte en un gigante verde enfurecido. Así que mantuvieron Bruce como segundo nombre y eligieron David como el principal, porque aparentemente David daba una vibra más firme, menos Estudio 54, más masculinidad seria. Recordemos, esta fue la misma década que nos regaló zapatos de plataforma, camisas abiertas hasta el ombligo y cadenas de oro, así que quizás su radar de hombría necesitaba recalibración. El cambio irritó a los fans más fieles del cómic, pero refleja muy bien el clima televisivo de la época. Los ejecutivos estaban tan asustados de posibles malas interpretaciones que preferían cambiar el nombre del personaje antes que arriesgarse a que alguien en Peoria levantara una ceja. Era como usar cinturón y tirantes al mismo tiempo, por si acaso. Número 4. Lou Ferrigno apenas podía ver ni oír. Lo que hace aún más impresionante el trabajo de Lou Ferrigno es que interpretó a Hulk enfrentándose a limitaciones físicas realmente duras. Desde la infancia, debido a una infección de oído grave, perdió entre el 75 y el 80% de su audición. Eso significa que en el set apenas podía oír las órdenes de acción, las indicaciones del director o los avisos de seguridad. Aún así, tenía que moverse con precisión, golpear sus marcas y transmitir una furia convincente sin escuchar casi nada. Y si eso no era suficiente, las enormes lentillas verdes que usaba reducían muchísimo su visión. Veía borroso, con luces distorsionadas y casi sin profundidad. Súmale la peluca pesada hecha de pelo de Jack, que se movía y le restaba equilibrio. Y tienes a un actor prácticamente trabajando a ciegas dentro de un traje incómodo, rígido y caliente. A pesar de todo, Ferrigno logró que Hulk se viera poderoso, contundente y lleno de emoción. Que no derribara accidentalmente a un compañero del equipo ni chocara contra el decorado en plena toma ya es, honestamente, uno de los efectos especiales más infravalorados de toda la serie. El tema del hombre solitario se convirtió en sinónimo universal de tristeza. Ya conoces la escena: David Banner caminando por una carretera desierta, el pulgar levantado, cargando una bolsa diminuta con todo lo que posee.
mientras suena ese piano que parece arrancarte el alma. Es probablemente el final más triste y repetido de toda la televisión, usado al cierre de prácticamente cada episodio. Esa melodía, oficialmente llamada The Lonely Man Theme, fue compuesta por Joe Harnell y se volvió tan icónica que hoy funciona como un atajo emocional. Escuchas las primeras notas y entiendes de inmediato que la vida del protagonista está hecha pedazos. Está escrita en re menor, esa tonalidad que muchos describen como la más triste, con un tempo lento y una melodía sencilla que te golpea directo en la nostalgia. Con los años, el tema ha sido parodiado y homenajeado en todas partes. Los Simpson, Padre de Familia, sketches, memes. Cada vez que una serie quiere transmitir derrota absoluta, aislamiento o un no podría irme peor, basta con tocar ese piano suave y todos captan la idea. Es el equivalente musical de un cachorro abandonado. En los 80, probablemente ayudó a mantener terapeutas ocupados. Los niños veían a Banner alejarse hacia el horizonte y sentían la imperiosa necesidad de buscar a sus padres para confirmar que todavía los querían. La ironía es deliciosa. Una de las piezas más tristes de la televisión acompañaba el fin de un episodio sobre un hombre que, cuando se enfadaba, podía literalmente lanzar vehículos. Uno esperaría un mensaje tipo «la ira soluciona cosas», pero no. La serie recordaba que ni siquiera tener fuerza descomunal te garantiza la felicidad. Bastante profundo para un programa protagonizado por un tipo pintado de verde. Número 1. La pintura verde terminó absolutamente en todas partes. Ser Hulk no era solo gruñir, romper cosas y posar con músculos. Para Lou Ferrigno era sobrevivir cada día a un ritual de maquillaje que rozaba la tortura. Convertirse en el increíble Hulk implicaba 3 horas completas de ser cubierto de pintura grasa verde desde la coronilla hasta la punta de los pies. Nada quedaba sin pintar. Brazos, piernas, torso, espalda. Era básicamente una estatua humana bañada en esmeralda. El maquillaje estaba hecho con una mezcla especial resistente al sudor. Esa era la teoría. En la práctica, bajo las luces ardientes del estudio, Ferrigno empezaba a derretirse lentamente como un polo de menta abandonado al sol. En escenas de lluvia, la situación era un desastre total. El color se escurría, había que retocar cada 2 minutos y el equipo de maquillaje vivía en modo de emergencia permanente. Y luego estaba el tema delicado. Cuando Hulk tenía que ir al baño, más valía que el equipo reaccionara rápido, o terminarían repintando todo de la cintura hacia abajo. Súmale las lentillas incómodas, que le quitaban la visión, y esa peluca que picaba como si estuviera hecha de fibra de estropajo glam rock de los 70, y entenderás que Ferrigno no solo interpretaba a Hulk, sobrevivía a un infierno logístico diario. Era un proceso tan agotador que hasta un Navy SEAL se lo pensaría 2 veces antes de firmar ese contrato. Pero ahí estaba Lou, día tras día, emergiendo del maquillaje como un enorme guerrero verde, decidido a darlo todo, aunque su piel estuviera literalmente goteando pintura. Y así concluimos este recorrido por 15 curiosidades, algunas divertidas, otras inesperadas, y unas cuantas capaces de apretar el corazón, sobre el increíble Hulk. Si este salto al pasado les sacó una sonrisa o les despertó recuerdos, no olviden dejar un me gusta y suscribirse para seguir desenterrando joyas de la televisión clásica. Hay muchos más secretos y anécdotas retro esperando su turno.